Nos acompaña Alejandro Sequeira, experto en hongos. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo Bienvenido. Bienvenido. Estudió ciencias biológicas, es diseñador gráfico y divulgador científico, especialista, en hongos silvestres, realiza una intensa labor en el área editorial y está terminando un libro con Laura Rosano sobre frutos nativos y hongos silvestres. Acaba de publicar un libro sobre la huerta en Argentina por la editorial también El Ateneo, gran editorial allí en el vecino país. ¿Cómo es estudiar los hongos? Bueno, en mi caso una gran pasión. Y después, como digo, a través de los años se ha ido convirtiendo también en una gran responsabilidad. Pero bueno, es un mundo maravilloso, ¿no? Del cual hoy sabemos muchísimo más y nos ha puesto en jaque a nivel científico. Al descubrir que los hongos en general son los grandes conectores en la naturaleza, transformadores de la materia orgánica, que bueno, eso es algo que ya lo teníamos muy sabido. Son los que se encargan, por ejemplo, de degradar toda la madera que cae al suelo. Y desde ese punto de vista, imaginen si no hubiera hongos, ¿qué sucedería? Claro. Estaríamos tapizados en un basural de materia orgánica imposible. O sea, en general, desde el punto de vista científico, decimos que el paisaje y el planeta Tierra, tal como lo conocemos, es gracias a los hongos. ¿Y hay muchas variedades aquí en Uruguay? Mira, hay muchísimas. Hoy cuando ustedes hablaban hace un ratito del tema de la buena onda, de enfocarse, ¿cómo nos quejamos de la humedad los uruguayos? Y si hacemos de eso un patrimonio positivo, llegamos a los hongos. ¿Cómo? En las paredes, los hongos en las paredes. Los hongos, no, pero los hongos a nivel de los viendo hongos, lo positivo y lo negativo. Lo negativo, no, pero digo, a ver, si hacemos un patrimonio positivo de humedad, sabemos que en Uruguay, gracias a un clima o a un bioma pampa que tenemos, mucha pradera y demás, acumulación de materia orgánica, madera, etcétera, tenemos una gran diversidad de hongos, de los cuales en los últimos años pudimos encontrar y clasificar al menos unas 40 especies de hongos silvestres comestibles. Opa. Es una cantidad bastante grande en relación a otros países incluso. Porque siempre nos quedamos en el champiñón, el shiitake, son dos, tres. El hongo de eucalipto, el escabeche. Y sin embargo, si vos decís 40 especies que vos podés ir, salir a recolectar, a identificar obviamente, ahí viene el primer consejo, ¿no? Nunca recolectar un hongo que no puedas identificar. Parece algo como de perogrullo, pero digo, las grandes... la mayor cantidad de intoxicaciones, de micetismo, que es el término técnico, se da por confusión de buscar especies que se creen comestibles y uno recolecta una tóxica. Claro. Que en general hay una cuestión de mala prensa, digo yo, en cuanto a los hongos, porque son muy pocos los hongos tóxicos o que te pueden poner en peligro en relación a una gran cantidad. Estamos hablando de un reino que tiene 1,5 millones de especies. Del cual se estima, conocemos un 7% a nivel mundial. Y de estas 40 especies que son comestibles, ¿por qué conocemos tan pocas? ¿Hay poca cantidad o es que no hay información o que no hay recursos como para que se genere una industria más grande? Yo creo que hay poca información, de eso estamos haciendo un trabajo muy laborioso hace muchos años con las guías de campo, con libros, con trabajos de talleres. Hace poco tiempo, digo, relativo en cuanto a años, empezamos a hacer y organizar micosenderos. Hoy tenemos, por ejemplo, mañana va a haber un micosendero en Vivero del Chajá. ¿Y qué es un micosendero? Es una salida de identificación de hongos en campo. Uno puede ver guías, puede ver fotografías, documentales. Ahora está muy en boga el documental Fantastic Fungi, totalmente recomendable. También una aplicación que se llama modohongo.uy, en donde uno puede ver y recorrer 2 parques urbanos, Roosevelt y el Lecoq, para ver algunas especies, pero las salidas a campo son fundamentales. ¿Eligen algunos lugares en especial las salidas? Porque digo, capaz que no en todos los lugares hay diversidad o la cantidad suficiente, o en todos lados. En todos lados. Y yo creo que hay una cuestión de mirada, que vos decías, bueno, ¿por qué? ¿Hay más ahora? Esa es una pregunta que se hace muchas veces. Yo creo que no, lo que hay ahora es más mirada. O sea, que siempre estuvieron ahí y que en realidad hoy conocemos más, y el conocimiento viene del lado de un impacto inmediato. Por ejemplo, si es una especie silvestre comestible, hay un impacto inmediato en lo gastronómico. O sea, si tenemos un patrimonio de especies comestibles, mira, ha sucedido, por ejemplo, con el porcini, lo han escuchado hablar, uno de los hongos de mayor reputación gastronómica. Y en el último libro, por ejemplo, del gran referente de la divulgación de hongos, que fue el doctor Taliche, en su última edición del año 80, él justamente decía qué macana que no hay porcini en Uruguay. Y comenta incluso que él de Italia trajo unos ejemplares e intentó inocular en unos robles. Son chilenos los que vienen acá, ¿no? ¿O de dónde? No, hay porcinis
silvestre es uruguayo. Esa es la noticia. Ok. Que después de ese libro yo No lo digo, había qué feliz estaría hoy, por dos cosas. Uno, que hemos encontrado poblaciones inmensas de porcini, de Boletus edulis, en la zona este del país, principalmente Rocha y Maldonado. Incluso, miren lo que les digo, creo que hemos encontrado fructificando, o sea, las setas del porcini, en el lugar donde él comenta que intentó inocular sin muchos resultados. Bueno, décadas después, yo creo claro, que capaz que realmente hay que decirle, señor Taliche, lo ha logrado. Necesitaba capaz que un tiempo y unas condiciones, digo, para que Pero eso... Para que... los Boletus edulis de porcini, que son hongos más ricos, el que inició la industria del fungi secchi italiano, en Uruguay tenemos colectas, por ejemplo, de una tarde de unos 50 kilos de porcini. O sea, estamos hablando de un hongo muy voluminoso, una carne muy importante. ¿Cómo es estéticamente? Estéticamente, bueno, no, yo traje técnica. No, en alguna foto punta. Foto. No, de ese. No, ya te iba a preguntar claro, qué es lo que tenías allí. No, tengo en las guías, por ejemplo, de campo, que son 2 volúmenes que salieron ahora. Y bueno, el porcini es un hongo muy voluminoso de sombrero y pie. Grande. De hecho, el pie del porcini, el término técnico italiano, o sea, popular, no técnico, porcini viene de puerquito, de rechoncho. Es un pie muy regordete. Y toda la carne después la gente importa, después la gente puede buscarlo si perfecto, quiere, perfecto, lo ubicamos. Ahora ya que mostraste, contanos cuál era la intención. A ver, la intención de esto era más que nada, como íbamos a hablar de hongos, en general yo quería comentarles la diferencia que hay entre seta y hongo. Bien. Porque hay una cuestión confusa. Y por un lado, cuando uno dice hongo, se refiere al organismo completo. Entonces, el hongo en sí está formado por una red, una malla de filamentos microscópicos. Miren este crochet. Lo usamos mucho en los talleres escuelas, donde estamos haciendo justamente una tarea educativa de hablar de la funga. O sea, estamos equiparando con una F más lo de flora y fauna. Flora, fauna y funga. Entonces, el cuerpo de los hongos es micelio, se llama así técnicamente, es una malla de filamentos microscópicos. Este es el hongo, el organismo. En el momento que se va a reproducir sexualmente, forma lo que nosotros llamamos seta. O sea que en realidad lo que nosotros usamos como más dos fases diferentes. Es solamente la fructificación. Como si vos dijeras la analogía en la botánica, la manzana y el manzano. Nos alimentamos de las manzanas. Pero en España en realidad el término justamente se usa el adecuado, setas. Exacto. ¿No? Esto sería una seta, o sea, una fructificación del hongo, que está fuera de la vista porque son filamentos microscópicos, forma la seta que es carnosa, que tiene un montón de propiedades alimenticias y medicinales. Lo importante cuando hablamos hoy de qué hongo es tóxico, cuál debo evitar. ¿Cómo ayudar a identificar, por lo menos no hay a grandes rasgos? Generales es lo primero y más frustrante en la micología, pero sí en Uruguay yo les puedo comentar que si la seta que encontramos en la base del pie tiene este saco membranoso, que lo vemos representado acá en el crochet como una maceta, en donde parece que estoy apuesta la seta. Es más, yo aquí lo puedo sacar y mostrar un poco mejor. Esto se llama técnicamente volva. Y los hongos que tienen volva en Uruguay, las setas que tienen volva, pertenece al grupo de las amanitas tóxicas. La mayoría de las amanitas en Uruguay son tóxicas, o sea, buena recomendación. Ninguna seta que veamos como enmacetada, con esta volva, eso no hay que recogerlo ni consumirlo. Hay veces que la gente recoge muchas setas sin saber identificar y después hace la pregunta, ¿se come o no se come? Claro. Y yo digo, tienen un rol ecológico importante y hay una cuestión muy antropocéntrica de decir, darle el valor en función de si a mí me interesa que sea comestible o no. O sea, dejémoslo en el lugar. No, porque aparte capaz que al sacarlo le quitas justamente no le quitas esa parte y después no sabés si era tóxico o no. El tema de la identificación porque la identificación. Uno va para el este y ve en estas épocas cantidad de gente vendiendo justamente setas, vamos a decirlo correctamente. Digo, más allá de que obviamente sabemos que nos están vendiendo setas comestibles, ¿cómo saber el estado? Porque a veces dice, bueno, esto capaz que ¿cuántos días hace que lo cortaron? ¿No? ¿Está en condiciones o no? Porque uno no sabe. El que no conoce, el que no sabe es como el que no ve. Totalmente, claro. ¿No? En la ruta generalmente hay 2 especies que estamos consumiendo históricamente, Eucaliptus, que es el delicioso, el hongo de color anaranjado, que es enteramente anaranjado, las laminillas debajo del sombrero son de color anaranjado. El pie se parte como una tiza, es quebradizo, es un hongo muy rico, se llama níscalo, así lo llaman en el mundo. Y lo que tenemos que ver es que esté entero, que no esté fragmentado.
Y otra cosa importante con este hongo en particular, el delicioso, es que si está de color verdoso, no significa de que esté enmohecido o que no sea en condición de comer, porque es una oxidación natural del hongo. Bien, perfecto. O sea que eso es un buen tip. Y el otro hongo que vemos en rutas es el hongo de eucalipto, el famoso Ese hay mucho. del escabecho, del chivito. El chivito, qué rico. Que hay mucho. En esta época estamos viendo eso, ¿sí? Bien. También la misma recomendación. Lo que sería ideal, y eso es más que nada para gente que junta y vende hongos, es evitar el tacho de plástico. O sea, los hongos históricamente se colectan en cestos de mimbre, y por una razón ecológica. De ecológica y de conservación también. Y de conservación y de aireado también, para evitar que Alejandro, se junta y se vende, pero también hay granjas de hongos, por ejemplo, cultivos. Hay, claro, sí, hay muchos hongos domesticados claro. y que se cultivan. De hecho, en los supermercados conseguís el portobelo, los champiñón de París, las gírgolas, claro, que son de cultivos más empresariales, digamos. Exacto, acá tenemos varias firmas que cultivan y muchos cultivadores artesanales de algunas especies que son sumamente interesantes. Piensen ustedes que hoy está en boga el tema del cultivo de hongos adaptógenos, ¿no? Con condiciones medicinales, y en Uruguay no solamente tenemos silvestres 4 de los 5 hongos medicinales más importantes del mundo, sino que tenemos personas que están especializadas en el inicio de emprendimientos de cultivar. Así que no solamente lo gastronómico, sino también lo medicinal. Alejandro Sequeira, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Fue un gusto realmente aprender ¿Cuándo se van de expedición? ¿Mañana? Mañana al vivero del Chajá vamos a estar haciendo un micosendero. Y bueno, van a venir varios eventos de aquí a fin de año, incluido un funguizaje, como le llamamos a estos eventos, hacia noviembre con venida de expertos extranjeros. Interesantísimo. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted.